Hola mis amigos del YouTube, hoy les voy a hablar acerca del índice de extracción del análisis cefalométrico de Mr. Kim. Este índice nos permite saber si se debe o no se debe extraer en nuestros pacientes de ortodoncia. Para poder conocer su valor necesitamos de la suma de tres datos. El primer dato es el factor de combinación, el segundo dato es el ángulo interincisivo y el tercer dato es la posición labial con respecto al plano estético de Ricketts. Para conocer el valor del factor de combinación es necesario la suma entre el indicador de sobremordida vertical y el indicador de displasia anteroposterior. Una vez sumado obtendremos un valor. Se dice que el valor normal del factor de combinación es de 155.9 grados y una desviación estándar de más o menos 5 grados. Pero si nosotros obtenemos un valor entre 155.9 y el límite superior de la desviación, entonces podemos concluir que probablemente no se requieran de extracciones. Pero si tenemos un valor superior a 160.9, entonces concluiremos que no se requieren de extracciones. Pero si tenemos un valor entre 155.9 y el límite inferior de la desviación estándar, entonces podemos decir que probablemente sí se requieran de exodoncias. Ahora, si tenemos un valor menor a 150.9, entonces concluiremos que sí se requiere de extracciones. Pero bueno, el factor de combinación no resultó ser suficiente. Es por ello que Mr. Kim tuvo que adherir dos datos más, que vendría a ser el ángulo interincisivo y la posición labial, para poder decidir de forma más precisa, de forma más segura, sobre si se debe o no se debe realizar extracciones en nuestros pacientes de ortodoncia. Para conocer el valor del ángulo interincisivo, primero hay que ubicarlo. Este ángulo se encuentra formado a partir de la unión de las líneas que atraviesan los ejes longitudinales tanto del incisivo central superior como del incisivo central inferior. Su valor normal es de 130 grados. Ahora, la regla dice que si tenemos un valor superior a 130 grados, es decir, que el ángulo interincisivo es superior a 130, tenemos que realizar esta fórmula. Por ejemplo, 150. Reemplazamos en la fórmula. 150 menos 130 quedaría 20. 20 entre 5, 4. A nuestro valor final tenemos que acompañarlo del signo positivo, entonces sería positivo 4. La regla número 2 menciona que si el ángulo interincisivo de nuestro paciente es menor a 130, utilizaríamos esta fórmula. Por ejemplo, 120. 130 menos 120 vendría a ser 10. Entre 5, 2. A 2 le tenemos que acompañar de este valor negativo. Y esto sería el resultado del ángulo interincisivo. Bueno, ahora ya tenemos el segundo dato, ya tenemos el primer dato. Solo nos faltaría el tercer dato, la posición labial. La posición labial con respecto a ¿qué? Al plano estético o plano E de Ricketts. Este plano E se origina en la punta de la nariz y finaliza en la zona más prominente del mentón blando. Para poder conocer la posición labial simplemente tenemos que medir la distancia entre el labio superior y el plano E de Ricketts. Además también medir la distancia entre el labio inferior y el plano E de Ricketts. Pero hay ciertas reglas. Por ejemplo, si el labio se encuentra retrusivo, es decir, como en este ejemplo, ¿no? Que se encuentra por detrás del plano E de Ricketts, a nuestro valor final, a esa medida final, tenemos que acompañarle de un valor positivo. Pero en cambio, si los labios o el labio se encuentra protrusivo, es decir, por delante del plano E de Ricketts, entonces tenemos que acompañarlo
de un valor negativo. Para poder entender mejor, hay que apoyarnos en un par de ejemplos. Aquí se puede observar que el factor de combinación del ejemplo 1 es de 153. Como ya les había mencionado, este valor ha sido obtenido a partir de la suma del ODI y el APDI. El segundo dato es el ángulo interincisivo, que de este paciente es de 126 grados. Es un ángulo menor al valor normal, entonces se utilizó esta fórmula. A ver, 130 menos 126 es 4. 4 entre 5 es, claro, 0.8. Y se le acompañó de negativo. Observamos aquí, está en lo correcto. Ahora, el tercer dato es la posición labial. El labio superior es positivo 0.5. Es decir, positivo, está retrusivo, por detrás del plano E de Ricketts. ¿Y cuántos milímetros? 0.5 milímetros. En cambio, el labio inferior se encuentra de forma protrusiva, 3.5 milímetros. ¿Por qué? Porque tenemos un valor negativo, ¿no? Y negativo es protrusivo. Ahora sumamos todos estos valores y obtenemos un dato de 149.2. 149.2 lo ubicamos en esta zona, ¿no? Entonces podemos concluir que sí se requiere de extracciones. Y esto es un dato más preciso, ¿no? Con respecto al factor de combinación que se ha obtenido de 153, que quiere decir que probablemente se requieran extracciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a este caso. Aquí se puede observar que el factor de combinación es 152. 152 está en esta zona que concluye, ¿no? Que probablemente se requieran de extracciones. A ver, su segundo dato es negativo 2.8, es decir, se utilizó la segunda fórmula y al valor final se le añadió el valor negativo 2.8. El labio superior se encuentra retrusivo 2.5 milímetros con respecto al plano E de Ricketts, mientras que el labio inferior se encuentra de forma protrusiva 3 milímetros. Entonces se sumó y tenemos 148, que vendría a ser el índice de extracción, ¿no? Lo ubicamos también en esta zona, ¿no? Similar al ejemplo 1, ¿no? Y entonces se puede concluir finalmente que se requieren extracciones también en este caso. Esto vendría a ser todo con respecto al índice